El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un programa para promocionar y para invitarlos a lo que va a ser el Krampus Fest. El Krampus Fest va a tener lugar en San Luis Potosí, en Calzada de Guadalupe 323 en el Centro Histórico, este 14 de diciembre desde las 12 del día hasta las 8 de la noche. ¿Sí? Ojalá que puedan ir, va a estar muy bien. Y obviamente, como ustedes podrán imaginarse, por el título, pues es una fiesta navideña, es una fiesta, pero que va a tener como personaje central al Krampus. Y a lo mejor muchos se preguntarán, ¿pero quién es el Krampus? El Krampus es una tradición alpina, pagana, que se mezcló con las tradiciones navideñas por ahí del siglo XII. Pero el Krampus es muy antiguo, tiene prácticamente una historia de aparición neolítica, ¿sí? Desde la época de las cavernas, donde se adoraba esta parte de como algo sagrado, la fiereza de los animales o la parte de la fiereza de la parte natural, ¿sí? Durante todo el paganismo hay muchas representaciones, muchas deidades que tienen mucha relación con la parte natural y salvaje, ¿sí? Que tienen que ver con la parte humana, pero tienen que ver también con la parte bestial del ser humano, con esta parte que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Como esta parte del contacto con la naturaleza fiera, ¿sí? No podemos quitarle al ser humano esta parte natural interna, ¿sí? Dioses como Cernunnos, que es celta, como los faunos en la mitología griega, ¿sí? Que han tenido esta representatividad dentro del ser humano para poder entender esta parte animal dentro de la naturaleza humana, pero pues de alguna manera entender cómo es que se mezclan, cómo es que están relacionadas estas tradiciones, en qué momento se mezclan. Ese es muy interesante, porque el origen del Krampus, ¿sí? Mucho antes del cristianismo, proviene de tradiciones paganas alpinas, que quiere decir Austria, Baviera, Suiza, el Tirol, Eslovenia, Hungría, ¿sí? Y su origen es muchísimo más antiguo que el cristianismo, ¿sí? Estos adoraban esta parte de esta imagen, que no es que fuera una imagen de demonio, no tenía esta parte demoníaca, tenía esta parte feroz, ¿sí? Pero básicamente era el tratar de buscar en él la protección de estos espíritus fieros de la montaña para la prosperidad en el invierno, para la fertilidad del ganado y de la tierra, ¿sí? El Krampus es uno de los Perchen, ¿sí? Que son mitad humanos, mitad animales, y representaban esta naturaleza salvaje y oscura, esta parte de la fuerza brutal del invierno. Nos cuesta trabajo tal vez entender
porque el ser humano, la naturaleza, la cultura, se ha suavizado, se ha vuelto muy light, ¿sí? Pero hay que entender que en la antigüedad, ¿sí? El ser humano tenía que enfrentarse con fuerzas que eran muy fieras. O sea, los inviernos eran muy crudos, moría mucha gente, ¿sí? Tenían que aliarse con esta fuerza, pedir como que sean como más sutiles su llegada, ¿sí? Ahora nos hemos vuelto, por eso a veces hasta se habla mucho de esta generación de cristal. Esta plática no es para la generación de cristal. Tenemos que entender que, pues, sí, es una parte dura, difícil. El dios Cernunnos, que era un dios celta, que tenía cuernos, que tenía patas de cabra. La Iglesia Católica, cuando empieza a tratar de evangelizar todos estos pueblos, ven que no pueden quitar esta imagen de este Dios por salvaje, violento, pero tenía también estas cualidades de ser el Dios de el contacto sexual, el contacto animal, o sea, esta parte que los pueblos antiguos adoraban y que no tiene nada de malo esta parte de la naturaleza feroz o fiera o esta parte oscura del ser humano, ¿sí? Entonces, tanto Cernunnos como Pan, los faunos, los sátiros, todos los espíritus cetónicos protectores de la naturaleza, por eso se ocupan cuernos, pieles, cadenas, campanas. Todo esto para los paganos servía para ahuyentar a todos estos espíritus que encarnaban las fuerzas primarias que oprimían al ser humano. No es la idea de demoníaco, hay que quitarle al Krampus esta idea de demoníaco. Sí tiene esta parte de ferocidad. De hecho, Krampus, la palabra Krampus viene del alemán antiguo Krampen, que significa garra, refiriéndose a una criatura, sí de forma demoniforme, que castiga, pero también agarra, ¿sí? Es algo a lo que tenemos que enfrentarnos, algo a lo que hay que temer, ¿sí? Pero no es el temor de que nos maten, o sea, hay que tener temor de no saber enfrentar, ¿sí?, la parte oscura del ser humano. El ser humano tiene que enfrentar sus miedos para llevar esta parte de sobrevivencia. De hecho, la imagen del Krampus es la idea, es esta carrera del Krampus por la sobrevivencia, ¿sí? Entonces, el Krampus, ¿sí?, si bien tiene esta idea de, y que en muchos pueblos todavía centraleuropeos tienen esta tradición de que estos personajes, personas disfrazadas con máscaras talladas en madera que corren por la calle, sacudiendo cadenas, agitando cencerros, amenazando simbólicamente a los espectadores, pues va a representar la liberación del caos, ¿sí?, previo al orden del solsticio, y va a representar la purificación colectiva mediante la confrontación con el miedo, ¿sí? Es de alguna manera este inicio de la parte del el medio año oscuro de la Tierra, ¿sí? Desde la Edad Media, el Krampus empezó a sincretizarse, se va a convertir en un contrapunto de otro personaje que es histórico, que sí existió, que es San Nicolás de Bari, que termina siendo una mezcla, un sincretismo con otras tradiciones católicas. A él sí lo absorben, sí lo vuelven, a este santo lo vuelven todo un personaje, y San Nicolás va a ser este personaje que premia a los niños buenos, y Krampus va a ser este personaje que va a castigar a los desobedientes. Pero estamos hablando que es esta idea de niños, pero realmente en la antigüedad
asolaban, premiaba a Santa Claus, a todos, y Krampus castigaba a todos los pobladores, ¿sí? Esa es la tradición alpina, y básicamente estamos a punto de tener estas fiestas, porque la fiesta del Krampus es el día 5 de diciembre, la fiesta de San Nicolás o de Santa Claus es el 6 de diciembre, ¿sí? La idea de Santa Claus es muy básica, y de repente hay personas que me dicen, bueno, es que Santa Claus y estos son festividades extranjeras, no son tradiciones que nosotros tengamos o que sean propias nuestras, ¿sí? Pues temo decirles que Jesús no nació en Iztapalapa y que casi todas las tradiciones que tenemos, ¿sí? Son tradiciones traídas del extranjero, ¿sí? Yo creo que ninguna persona se pone a pensar no voy a tener la devoción a San Nicolás de Padua por ser de Lisboa, Portugal, o no voy a tener una devoción hacia San Francisco de Asís porque es de Italia, ¿sí? No, yo creo que de alguna manera, el sincretismo va más allá de las fronteras. San Nicolás fue un personaje histórico nacido en Mirra, Turquía, ¿sí? Nada que ver con estos paisajes invernales nórdicos, pero es que Santa Claus o San Nicolás de Bari, siendo un personaje que fue muy importante, él nació en el siglo III después de Cristo, ¿sí? Él fue obispo de Mirra, Turquía, ¿sí? Y él estuvo presente en el concilio de Nicea, donde se combatió fuertemente el arrianismo, esta doctrina de Arrio que fue lo que dio el cisma de Occidente, cuando se separan las iglesias de Oriente y Occidente, porque la iglesia una de las iglesias, la iglesia de Arrio, sí cree en Jesús, en esta parte de ser el Mesías, pero no creía en esta concepción divina por la Virgen María, y San Nicolás sí, San Nicolás de Bari sí. Entonces se da este gran cisma. De hecho, hay una historia donde dicen que Nicolás de Bari le da una bofetada a Arrio en ese concilio de Nicea, ¿sí? Que es el primer concilio que fue convocado por Constantino, por el emperador Constantino. Y de hecho, el credo que la gran mayoría de los católicos profesan es en su esencia más inicial, es el credo niceno del concilio de Nicea, ¿sí? Entonces, Krampus se va a sincretizar, se va a unir como este contrapunto, ¿sí? Y empieza a ver como esta parte de que las antiguas leyendas describen a este personaje que baja de las montañas en las noches más frías para revisar a los humanos, para poner en orden, para castigar la holgazanería, ¿sí?, de los pobladores, que eso ponía en riesgo la supervivencia de la tribu. Aquí hay algo que es interesante. Necesitaba haber un motor, una motivación para que todos cooperaran en la sobrevivencia de la tribu. Y una persona que no hiciera su trabajo ponía en riesgo, no nada más a él, ponía en riesgo a todos los pobladores, ¿sí? Entonces, por eso se empieza a generar ciertas historias interesantes donde el Krampus castigaba, a veces daba varazos, pero por otro lado a veces estas personas que no cumplían el orden social establecido, él llevaba un canasto o un saco y se los llevaba. ¿Qué significaba este saco, este canasto? Pues el viaje al otro mundo. Significaban las sombras personales que arrastramos. Significa esta parte del castigo, enfrentar la parte oscura, ¿sí? Es este ciclo de muerte, renacimiento del solsticio. Entonces, todas estas leyendas hablaban de esta transformación que tenía que venir junto con el solsticio.
había muchas historias regionales en las cuales el Krampus protege al bosque y va a castigar a los cazadores abusivos, ¿sí? Es esta fuerza de la naturaleza que protege el equilibrio entre la naturaleza y el hombre, ¿sí? Este personaje garantizaba la fertilidad. Entonces, si es un personaje, sí, de aspecto temible, feroz, sí, no es que fuera malo. De hecho, si él castigaba a los malos y Nicolás de Bari premiaba a los buenos, no podían estar confrontados. Hay muchas personas que han querido, y últimamente varias películas lo han puesto como demoníaco, pero no puede estar en contra si de alguna manera era la parte que castigaba y el otro premiaba. Es esta responsabilidad, esta consecuencia que tenía. Entonces, es interesante el entender esta parte de este personaje. La demonización de este personaje se da ya para el siglo XII-XIII en la iglesia, porque tratan de prohibir su culto, llamándolo demoníaco, llamándolo idolátrico, pero aún así el pueblo sigue celebrándolo. ¿Por qué? Porque representa la naturaleza salvaje, porque era parte de los ritos cíclicos del año y funcionaba también para educar emocionalmente a los niños, ¿sí? Es algo que se ha perdido en la actualidad, poner límite a los niños. El Krampus es poner límites, y no nada más a los niños. También sería ideal el pensar que el Krampus tiene que ser poner límites a nuestras sombras, poner límites a nuestras acciones, ¿sí? Y tener esta integración de esta figura obscura, pero como una advertencia para conservar la parte luminosa que va a representar San Nicolás, y de esta manera equilibrar moralmente la cultura. En el sentido psicológico, el Krampus es una figura que tiene un alto significado psicológico. Tal vez desde el enfoque junguiano va a representar a esta sombra, a estos impulsos reprimidos, a los miedos, a las culpas, a las conductas no integradas, a esta energía agresiva y vital que se oculta. Pero el Krampus no es el mal. El Krampus es lo que no queremos ver de nosotros mismos. Y necesitamos ritualizar esta sombra. ¿Por qué? Porque enfrentar al Krampus nos va a enseñar a confrontar el miedo que tenemos en lugar de negarlo. El confrontar al Krampus va a ser liberar la tensión psicológica colectiva, equilibrar la disciplina interna. Entonces, el Krampus sí tiene una función pedagógica que va a representar los límites, nos va a enseñar responsabilidad, nos va a ayudar con los niños a manejar el miedo y la ansiedad. Va a simbolizar este caos necesario para regresar al orden, ¿sí? No es un castigo, sino es una estructura emocional. El Krampus es un arquetipo de energía masculina salvaje, pero no desde el machismo, sino desde esta masculinidad protectora, feral, instintiva, primaria, ¿sí? Es una fuerza que destruye lo viejo para renacer a lo nuevo. Es esta fuerza de protección, no es el machismo, es esta fuerza enorme que tenemos de conexión con la naturaleza. Entonces, en este significado esotérico y simbólico, ¿sí?, nos van a dar ejemplos y nos va a dar ciertas representaciones que, si bien en algunos contextos lo han satanizado, pero en la línea esotérica, nos habla que los cuernos nos va a hablar de sabiduría antigua, de conexión con la parte natural y salvaje. Las pieles va a ser la identidad animal, esta parte instintiva, esta parte que cada uno de nosotros tenemos como instinto, ¿sí? Las cadenas que supuestamente porta el Krampus es prácticamente este simbolismo del control del caos interior. No es represión, no es esclavitud, es controlar el caos, ¿sí?
las campanas que debe de portar es este llamado al despertar de conciencia. También tiene una representación el Krampus, que siempre lo van a representar con una lengua muy larga, pero tiene un simbolismo: la comunicación cruda, la verdad sin máscaras, el hablar sin tapujos, ¿sí? Y el saco, un saco para llevarse a los niños, o una cesta, pues va a hablar de esta transformación o de este renacimiento. En conclusión, el Krampus no es un demonio ni un monstruo, ¿sí? Es un arquetipo ancestral que va a representar la sombra necesaria para el equilibrio, una tradición, mezcla de paganismo y de cristianismo, sí, simbólico, psicológicamente hablando, profundo, un proceso humano al cual confrontamos y tenemos que sanar lo reprimido. De alguna manera, el Krampus va a ser una representación que tenemos para tener una confrontación, para tener una reflexión profunda acerca de nuestra relación con los miedos que tenemos y cómo enfrentamos nuestros miedos. De alguna manera, la cultura actual ha prescindido de estos miedos y se ha vuelto muy timorata, ¿sí? Muy de cristal, ¿sí? Nada los puede tocar. Y ese debe de ser uno de los principales miedos que debemos de tener. ¿Por qué? Porque el no tener la capacidad de enfrentar nuestros miedos, no enfrentar los retos, es la debilidad del ser humano y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Hay que entender que hay una visión del Krampus desde hace algunos años, se ha puesto de moda, ¿sí? Como un personaje para sacar mercadológicamente un personaje nuevo, renovar un poquito el contenido de la Navidad, pero hay que recuperar el arquetipo vivo, esta fuerza espiritual que transforma conforme lo está haciendo la sociedad humana. Y es momento en que recuperemos al Krampus como poner una línea de control, una línea de límites a la cultura humana. No podemos seguir precisamente en esta parte de ser tan débiles y no tener límites como sociedad, ¿sí? De los primeros seres humanos que tenían esta imagen, que era, se tenían que enfrentar a la muerte, se tenían que enfrentar a la crudeza de la naturaleza, ¿sí? Y este guardián de la naturaleza, este guardián invernal, va a ser también al mismo tiempo un protector de la supervivencia del ser humano. Entonces, yo los invito a que participen en el Krampus Fest, a que estén presentes. Les vuelvo a repetir, Calzada de Guadalupe 323 en el Centro Histórico de San Luis Potosí, en el cual vamos a tener una plática más extensa acerca del Krampus. Vamos a tener una práctica, va a ser una conferencia taller para poder tener esta parte de entender la alquimia de estos cambios, entender esta parte de equilibrio, San Nicolás o Santa Claus y Krampus, tener esta parte esotérica, esta integración del arquetipo y de la sombra moral colectiva, ¿sí? Entonces, sería interesante el entender esto y yo los invito a todo el evento. Va a estar maravilloso desde las 12 del día hasta las 8 de la noche, vivir la experiencia con toda la familia. Además, va a tener como una parte interesante porque pues, vamos a tener este fortalecimiento de estas estructuras primarias. No es que sea una fiesta ajena, es una fiesta que podemos integrar. El Krampus lo podemos integrar, ¿sí? Como parte de nuestras tradiciones, sí, pero como un gran protector, ¿sí? No es esta parte de el tenerle miedo o que sea un personaje de burla o un personaje, sino un personaje que nos marque un lineamiento,
que nos dé un sentido más ritual y nos dé un renacimiento y una protección. Psicológico tal vez, ya no le tenemos miedo tal vez a estos fríos inviernos, ¿sí? A esta parte de tener que enfrentar embates de la naturaleza que pongan en riesgo nuestra sobrevivencia, pero sí existen muchos retos dentro de nuestra comunidad que ponen de verdad en peligro la supervivencia de nuestra estabilidad emocional. Entonces, yo creo que sería muy bueno el entender que este Krampus moderno va a representar este caos creador, esta autenticidad sin máscaras, esta disciplina interior, este reconocimiento de nuestro propio lado oscuro y la valentía de enfrentar nuestros miedos, ¿sí? Como le he dicho a todos mis alumnos, a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo, ¿sí? El Krampus no viene a castigar, viene a despertar, viene a alinear, ¿sí? En la parte del viaje histórico del ser humano, nace como un ser salvaje, se va civilizando, pero necesita reintegrarse a la naturaleza para poder seguir creciendo, ¿sí? Entonces, tengamos esto en la idea de generar una mayor complementar mucho lo que es la idea del Krampus, complementar mucho lo que son estas tradiciones que nos van a enriquecer fuertemente y que nos van a tener la oportunidad de convivir y compartir en familia una experiencia única, ¿sí? Entonces, yo los invito de verdad a que pasen un momento agradable en familia. Va a haber mercadillo, diferentes conferencias, pláticas, y al finalizar, ya por ahí de las 7 de la noche, también vamos a realizar el ritual de Yule, el ritual de lo que viene siendo el solsticio de invierno. Esta parte, como lo hacían los antiguos celtas, tratar de sacralizar y tener un ritual de renacimiento, de vida, de luz, de esperanza, ¿sí? Acuérdense que estas fiestas van a tener que ver con el renacer del dios Sol, ¿sí? Se sincretiza con muchos y no se trata de contraponer culturas, ni tradiciones, ni creencias, sino se trata de expandir nuestros conocimientos para un mayor despertar de la conciencia humana. Entonces yo los espero a la conferencia de Krampus, ¿sí? Este ser que nos va a iluminar, el guardián, ¿sí? Del ser humano con la naturaleza, de este equilibrio, ¿sí? Y ya más tarde, ya en la noche, también los invito a participar, ¿sí? Del ritual de Yule, ¿sí? El ritual del último sábado de este año civil, segunda festividad, ¿sí? De los celtas. La vez pasada, en el aquelarre pasado, hicimos el ritual de Samhain, que es el primer ritual del año celta. Este será el segundo, ¿sí? Pero yo espero que puedan compartir con nosotros, que se unan, que inviten a la gente. Si estuvieron presentes, si les gustó, inviten a más gente, inviten a todos a pasarse un momento de verdad interesante. No va a haber costo de entrada, ¿sí? A este evento de Krampus Fest, pero sí vamos a tener un Krampus, vamos a tener las conferencias, vamos a tener muchas cosas que va a ser atractivo, agradable para todos. Y esta edición especial del aquelarre, ¿sí? Con este Krampus Fest, nos va a dar una renovación de estas festividades. Entonces, ojalá los vea en este evento. Y les vuelvo a recordar, Calzada de Guadalupe 323, en el Centro Histórico de San Luis Potosí. El 14 de diciembre es la cita. Yo ahí los espero
desde las 12 del día hasta las 8 de la noche. Ahí nos vemos y estamos en contacto. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo programa de Wicca Radio México. Nos vemos y hasta la próxima.